está en el Antiguo Testamento, en los primeros 5 libros que fueron escritos por Moisés. Vamos a leer el libro de Números en el capítulo 21. Vamos a iniciar leyendo desde el primer versículo. Quizás alguno de ustedes ya esté familiarizado con esta historia y también lo haya escuchado, lo haya visto, y con la ayuda del Señor espero que el día de hoy podamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros. Dice en el capítulo 21 de Números, versículo 1: Cuando el cananeo, el rey de Aram, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a leer Deuteronomio 2, que es un libro que sigue, el libro que sigue, Deuteronomio capítulo 2. Versículo 4. Dice: y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Y luego, adelantito, en Deuteronomio capítulo 8, tantito adelante, capítulo 8, versículo 4. El versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Por el momento voy a leer estos pasajes de la Biblia, y esperando que el Señor nos ayude en esta tarde y prospere en nuestros corazones la palabra escuchada. Amén. En el capítulo 20 de Números, pues teníamos varios aspectos que habíamos, los que hemos estudiado, hemos leído. Si usted ya lo ha leído, en el capítulo 20 era parte de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Desde cómo venía este pueblo en el desierto durante 40 años, y prácticamente venía ya casi en el cierre de este peregrinaje, simplemente para que estemos en contexto de lo que voy a decir. Y en este capítulo de Números 21 empezamos
con la primera victoria que tiene el pueblo de Israel. Y cómo el pueblo de Israel pide al Señor tener este triunfo en la guerra. Y el Señor, en su misericordia, les permite tener esta. Dice que lo puso a él y a sus ciudades a su merced, y ellos ganaron la guerra. Entonces aquí tenemos como ya el pueblo de Israel había dejado de vagar errantes en el desierto, ya tenía un lugar, habían ganado una batalla. Durante 40 años el Señor había alimentado a este pueblo, ¿sí?, con el maná, que todo el mundo quizás en algún momento hemos escuchado, y todo marchaba muy bien. Sin embargo, ¿sí?, en el capítulo 21 vemos cómo ellos tienen que partir. Dice, partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y leímos en Deuteronomio capítulo 2, versículo 4 al 6, que esta tierra de Edom había sido dada por Jehová a los descendientes de Saúl. Por eso leí Deuteronomios, para que ustedes se den cuenta por qué no podían pasar por esta tierra y tenían que rodear. Y déjenme decirles que en el libro se describe cómo el pueblo de Israel daba círculos, rodeaba este monte, haciendo respetar la voluntad de Dios, que les dijo: ni lo que pisa tu pie, ni eso te voy a dar, porque esta tierra yo ya se la di a los descendientes de Saúl. Bueno, ¿por qué doy este contexto? Porque precisamente pocos después de salir de Egipto, ellos habían tenido también cierto conflicto con Amalek. Todo esto es parte de la historia del Antiguo Testamento, en este libro. La verdad es que es muy interesante, porque desde ahí vemos como la misericordia de Jehová, pero también vemos la justicia de Jehová, que es el punto donde yo quiero llegar. Entonces ellos empiezan y tratan de tomar esta ruta, librando este monte. Y esta ruta, pues esta tierra es una ruta difícil, ¿verdad? Sin embargo, era la que tenían que tomar, ¿sí? Al hacer esto, ¿qué dice la palabra? Se desaniman y empiezan a murmurar en contra de Moisés y en contra de Jehová. No sé si usted sabía cuántas veces había murmurado el pueblo de Israel contra Jehová y Moisés. Yo he contado 8 o más, no sé cuántas. La verdad no tengo muy bien ese dato, pero muchas veces, vamos a dejarlas muchas veces. Se habían quejado del maná, porque decían: ya nos aburrimos del maná. Se habían quejado de la autoridad de Moisés, no respetaban la autoridad de Moisés. Se habían quejado de Aarón. ¿Recuerdan aquella parte donde la tierra tragó a muchos israelitas? Se habían quejado de que ¿por qué no comían carne? No sé si recuerdan ese otro pasaje. Bueno, entonces era un mar de lamentaciones. No sé si le suena familiar, pero yo no sé si usted el día de hoy ha dado gracias por lo que hoy el Señor le ha dado, porque el hecho de que esté aquí, supongo que usted cree, o por lo menos tiene deseos, o simplemente está aquí pues por curiosidad. Pero yo voy a pensar en la parte más optimista, en que usted está aquí porque quiere escuchar de Dios o de la palabra, o no sé cuál sea su intención. Pero sabe, estas personas, a pesar de tener la presencia de Dios con ellos, de ver milagros prácticamente evidentes, y sin embargo había murmuración, había mal agradecimiento, no había agradecimiento en esta gente. Y bueno, pero ellos eran los israelitas, nosotros sí somos muy agradecidos, quiero pensar. ¿Qué sucede entonces ante las circunstancias difíciles que nosotros a diario enfrentamos? Y como creyente yo puedo también hacerme esta pregunta, porque se supone que yo creo en el Señor Jesucristo, he puesto mi fe y mi confianza en Él. Pero bueno, y si usted no cree, pues yo no sé en quién pone su confianza. Supongo que en algo, en alguien,
no sé. Pero el caso es que cuando vienen situaciones que difícilmente podemos evitar porque estamos en este mundo, no sé si empezamos a murmurar o empezamos a estar con un sentimiento un poco agradecido de nuestra vida o de lo que tenemos. ¿Qué dice? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. En Deuteronomios capítulo 8 leímos que sus vestidos nunca se agotaron y sus pies nunca se hincharon. No sé si usted ha conocido o ha sabido de qué enfermedades provoca la desnutrición. Y se supone que si estas personas solo comían el maná y no comían carne y no comían quizás frutas, verduras, legumbres, yo no sé, pues probablemente tenían deficiencia de vitamina B12, de vitamina B1, a lo mejor tenían beriberi. Y no sé si usted sabía, pero el beriberi, una de las características es la hinchazón de los pies. Increíble cómo en el libro de Deuteronomios, cuando no existía nada de ciencias médicas, Jehová les dijo, tus pies no se hincharon. Hay evidencia clara de cómo esta gente no tuvo un problema de beriberi o anemia perniciosa o alguna de estas cosas que pues en la actualidad sí puede haber en un grado de desnutrición severo. Y estuvieron 40 años, no un día, ni una semana. Entonces, pero bueno, no vamos a hablar de las evidencias de la Biblia porque no es el tema del día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, a mí, como médico, me sorprende mucho cómo la Biblia es con tanta evidencia y con tanta cosa, pero bueno, a veces la ponemos en tela de juicio, pero aquí claramente el Señor les dijo, ustedes no tienen ni anemia, ni tienen ninguna enfermedad por estar comiendo eso, yo les he provisto todo. Y sin embargo, ¿para qué nos das este pan tan liviano? Murmurando. Bueno, ¿qué cree usted que pasó con estas murmuraciones? ¿Qué leímos en el versículo de Deuteronomios capítulo 8? Quiero repetirlo. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Finalmente el Señor, pues yo creo que sí se cansó de ellos. Se cansó porque lo vemos en el versículo en Números 21, cómo manda serpientes. En el versículo 6 y 7 de capítulo 21 dice, entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo y así murió mucha gente de Israel. Todo el mundo en muchos lugares nos hablan del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es paciente. Pero sabe, uno de los atributos de Dios también es que Dios es justo. Y empecé a hacer una analogía el día de hoy y decía, de un perro y una perra, ¿qué obtenemos? Perritos, no podemos obtener aves, ¿verdad? De unas águilas podemos obtener águilas. De un fruto de naranja o un árbol de naranja vamos a obtener naranjas. ¿Qué obtenemos de la cruza, de la raza, de un hombre y una mujer, pecadores? No creo que obtengamos algo bueno de ahí. Tendremos que obtener otro pecador. Entonces el hombre desde su nacimiento lo único que puede producir son una maquinaria de pecadores, una maquinaria de malagradecidos con lo que tenemos, una maquinaria de gente alejada de Dios, que ofende a Dios, que duda de Dios. Sin embargo, queremos la misericordia y el amor de Dios, pero no queremos la justicia de Dios. Y saben, la justicia de Dios está encima de nosotros.
La justicia de Dios está encima de nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios, sin embargo dijo, ahí les van unas serpientes venenosas para que aprendan la lección. ¿Por qué? ¿Como represalia? No. Porque Dios en su misericordia quería y quiere todo el tiempo que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos parados y quiénes somos nosotros. ¿Sabe qué dijo? Hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor para que aleje de nosotros estas serpientes. Punto número 1. Reconocen, hemos pecado. Usted y yo tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios desde que nacimos. Hemos nacido pecadores. Y tenemos que reconocer que hemos pecado contra el Santo, el eternamente Santo, el Creador, el Rey, el que dice cómo son las cosas, el que le pertenece todo, el que tiene derecho a juzgar, el único. Y sin embargo, no nos hacemos conscientes, como en este caso. Los israelitas, después de tener mordeduras de serpientes, hasta ese momento dice, hemos pecado. Bueno, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado ahí? Bueno, ¿qué hubiera hecho usted si en este momento hubieran serpientes aquí? ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Salir corriendo al médico? ¿Pedir el 911? ¿Llamar la ambulancia? No sé, pero si yo le dijera que la respuesta está aquí y que usted puede ser sano de esa mordedura de serpiente leyendo y estudiando este libro, lo voy a poner en primer lugar así. Ya usted no sé si diría, bueno, pues dejo el 911 para más tarde, me siento allá y ¿qué? No le va a dar tiempo de leerlo. Si yo le digo, bueno, dígame qué voy a leer, no sé qué parte, nada más me quedan 5 minutos. Bueno, pero si yo le digo, ¿usted cree? Bueno, ¿cuánto tiempo le va a llevar a usted creer? ¿Cuánto tiempo le va a llevar a usted creer? Pues eso fue lo que Dios hizo. Le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Ellos admiten, hemos pecado contra el Señor y contra Moisés. El Señor le respondió, hazte una serpiente ardiente. Ardiente significa venenosa, ¿sí? Y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto es muy simple. La salvación es muy simple. Usted tiene que, hemos pecado contra Dios y contra el Señor. Usted tiene que reconocer este punto. Hemos pecado, soy pecador. Jesucristo no murió por todo el mundo. Jesucristo murió solo por los pecadores. Así que si usted rechaza, usted no está dentro de ese mundo. Sorry, así dice la palabra. Jesucristo murió por el que necesita ese perdón. Si usted no cree que lo necesite, pues como la serpiente. La serpiente es símbolo del pecado en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Dice la Biblia, del corazón salen los malos pensamientos, las hormigas. No culpe usted a los demás. El pecado que usted trae, que yo tenía y que yo tengo, es suyo, no es de nadie más. Nadie lo ha obligado a usted ser el pecador. Él no dijo, por culpa de las serpientes y porque no nos permitiste pasar por este monte y teníamos que dar la vuelta, bueno, por eso nos pusimos a quejar. O sea, ¿qué querías? O sea, nos hiciste dar la vuelta, ¿sí? O sea, no, ellos dijeron, hemos pecado. Así que usted no busque más pretextos ni justificaciones a sus actos.
Usted es el que está pecando y usted es el que está en enemistad con Dios, y Dios está airado por lo que usted está haciendo. Punto. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra forma de explicar. Sin embargo, Dios dice algo impensable para cualquier ser humano: el que mire la serpiente de bronce. Solo tiene que mirar. Pero ¿sabe qué difícil es eso? Porque en nuestra mente no cabe que, en serio, que solo vea. ¿Y por qué cree que Dios dijo que solo tenían que mirar? Porque ni eso es capaz una persona sin fe. Una persona sin fe quiere encontrar el hilo negro en la Biblia. Quiere leer Apocalipsis, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Pablo, o sea, todas las cartas de Pablo. No lo va a encontrar así. Porque hay en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, viene una lista de toda la gente. Hebreos capítulo 11, versículo 1, viene una lista completa de todas las personas que han creído, y solo han creído por fe. Abraham, Sara. Y la fe es la certeza de lo que viene, de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Usted no quiere entender por qué creer, usted simplemente tiene que creer. ¿Sí? Es una lección esta maravillosa, dice, es una mirada de fe. El ser humano quiere algo más tangible. Quizás ha venido una, otra y otra vez esperando escuchar algo diferente. No hay otra cosa diferente. Lamento decirle el secreto. No hay, el secreto, ¿sabe cuál es? Que no hay secreto. El secreto es simplemente poner tu fe y tu mirada en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto era una representación. La serpiente en el asta es una representación de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy nosotros no tenemos serpientes ni somos israelitas. Hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz, quien se hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Y ese pecado y pecado que usted tiene, ahí también fue crucificado, siempre y cuando usted ponga esa mirada de fe en el Señor Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio. Jesucristo murió por ti. Si tú dices, he pecado contra el cielo y contra el Señor, he pecado contra mi Dios, como decía el hijo pródigo, ya no merezco que me llames tu hijo. Bueno, es que nunca has sido hijo de Él hasta el día que tú te arrepientes. Nos hace coherederos junto con el Señor Jesucristo de este reino que tiene preparado desde un principio. ¿Usted qué quiere hoy? ¿Quiere seguir viviendo así? ¿Quiere seguir viviendo en su pecado? Fíjese que dice en Juan capítulo 3, versículo 14. Y con esto voy a ir cerrando, no sé si está bien allá el reloj. Ya por eso. Juan capítulo 3, 14, 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a leer el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Prácticamente aquí no tiene más explicación. Usted quiere ser salvo de esta ira, de esta justicia, pues acepte el amor. Pero le voy a decir una cosa que alguien me dijo en una ocasión, lo cual agradecí. En su momento no le entendí, pero ¿sabe qué? Hay amor en la justicia y justicia en el amor. No puede estar separado. Usted no puede recibir el amor de Dios si no entiende la justicia de Dios. Si usted no entiende que es pecador, si usted no entiende que ha nacido en pecado, entonces no puede recibir el amor de Dios. Así que no le crea a la gente que dice Dios te ama, Dios es amor. Sí, claro, pero también Dios es justo y Él le va a dar a cada uno lo que corresponde. Yo no quiero. Yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo y esa es la invitación. No tiene usted que cumplir requisitos, no tiene que cumplir normas, no tiene que venir y hacer y vestirse y hablar de una forma. Eso el Señor se lo va a dar. Pero si usted no quiere, es porque usted aborrece la luz. Y si la luz no está en usted, perdón, pero usted no sé en qué Dios cree. Pero en el de la Biblia es muy clara. Entonces la invitación es para usted y que el Señor prospere su palabra. Amén.